Vamos a comenzar con la unidad número 5, dedicada a los sistemas de control discretos. Básicamente es la unidad que le da nombre a la materia. En las 4 unidades previas vimos todas las bases mínimas del control en el dominio continuo. Ahora vamos a extender todo lo que vimos al dominio discreto. Hasta ahora hemos dedicado todo el tiempo a trabajar sobre este diagrama en bloques de sistema de control realimentado, donde tenemos la planta de naturaleza continua, la realimentación, donde vimos toda la parte de adecuación de señales, de sensores y transductores, etc. Y después el restador y el compensador, donde calculamos la señal de error y determinamos la acción de control. Pero todo en el dominio continuo y trabajando como única herramienta con la transformada de Laplace. Ahora vamos a cambiar este sistema con el que estuvimos trabajando por este otro, donde la planta seguirá siendo la misma porque nuestro problema a controlar no va a cambiar. Si tenía que controlar un horno, tendré que seguir controlando un horno, y si tenía que controlar la velocidad de un motor, seguiré controlando la velocidad de un motor. La realimentación seguirá siendo la misma, no voy a cambiar el transductor, pero lo que ahora va a cambiar es el control en sí mismo. ¿Bien? Entonces ahora nuestro control va a ser discreto, o sea, va a ser un algoritmo, y vamos a tener que agregar elementos de digitalización o de discretización para justamente pasar del dominio continuo al discreto. Eso nos lleva justamente a tratar de entender qué significa la palabra discreto. Cuando hablamos de sistema de control discreto, tenemos que entender que hay dos grados de discretización distintos. Sobre uno vamos a trabajar intensamente, el otro también lo vamos a tratar, pero de manera un poco más superficial. Aquí tenemos una señal, por ejemplo en el tiempo, una señal cualquiera, que tiene una variación continua. Cuando digo que es continua, significa que para cada instante de tiempo tiene un valor definido. ¿Sí? Y yo puedo subdividir intervalos de tiempo y voy a encontrar valores definidos entre medio. ¿Bien? Y además que la resolución de esa señal tiene una cantidad infinita de decimales. Esto es, tomo el valor de la función en un punto y lo tomo en un instante infinitesimalmente más grande, y la función va a evolucionar y voy a tener un infinitésimo más a nivel decimal, ¿sí? Bueno, eso no va a pasar en el dominio discreto. ¿Por qué? Esta señal discreta ahora la vamos a pasar por un proceso, ya lo vamos a ver más en detalle, que se conoce en la jerga como sample and hold o muestreo y retención. Básicamente, ¿qué ocurre aquí? Bueno, mediante un reloj patrón, un clock, que nos da una pauta a una frecuencia fija, vamos a ir tomando muestras de la señal. Pero esas muestras son discretas. ¿Por qué? Vamos a tomar una muestra en un tiempo y hasta un tiempo fijo posterior no vamos a tener una nueva muestra que nos actualice el valor de la función. Por lo tanto, ahora vamos a perder esa característica de continuidad que teníamos. Ahora, entre una muestra y otra no tenemos información. Tendremos que ver cómo hacemos para rellenar en cierta manera ese hueco. Por lo tanto, la señal original va a pasar a ser una cosa como la que se ve aquí arriba. Y posteriormente este valor será cuantificado en función de la resolución de nuestro sistema digital, o sea, en pocas palabras, la cantidad de bits que puede trabajar nuestro sistema digital, y esto se convertirá en una serie de números binarios que representan una cantidad, donde ocurre una segunda discretización, pero esta vez en magnitud, ya que ahora no tenemos infinitos bits para representar cualquier número, sino que tenemos una cantidad acotada. Bien. Entonces, básicamente, vamos a tratar
en particular sobre la primera parte, la discretización en el tiempo, de ver cómo modelarla y cómo incorporarla a un análisis de control, ¿sí? O básicamente, cómo hacemos para transformar todo lo que sabemos de control de sistema, análisis de estabilidad, compensación, para llevarlo a este nuevo dominio y jugar con estas nuevas reglas. Entonces, así como trabajábamos en el dominio continuo con la transformada de Laplace, ahora lo que vamos a utilizar en el dominio discreto es una nueva herramienta matemática que se conoce como transformada Z. ¿Para qué nos va a servir la transformada Z? Bueno, para hacer algo análogo a lo que hacía la transformada de Laplace, con una ecuación diferencial. Ahora, la transformada Z va a ser lo mismo, pero con una ecuación en diferencias, una ecuación discreta. Recordemos, la transformada de Laplace nos permitía convertir una ecuación diferencial que representaba un determinado problema físico, un modelo, en un sistema de ecuaciones algebraico que podíamos despejar y trabajar en forma de polinomios. Bueno, ahora para hacer la analogía, digamos, la transformada Z va a ser más o menos lo mismo. La diferencia es que ahora vamos a transformar ecuaciones en diferencias que son el equivalente a las ecuaciones diferenciales, pero con tiempo discreto. A través de la transformada Z, las vamos a transformar en expresiones algebraicas, que vamos a poder trabajar de manera similar a la que trabajábamos con la transformada de Laplace. Esta es la definición de la transformada Z. Vean un poco las analogías con la transformada de Laplace, donde hay una integral, ahora hay una sumatoria. Obviamente pasamos de algo continuo a algo discreto, donde antes había un e a la menos st, ahora aparece un z, que es justamente la variable compleja, a la menos k. ¿Sí? Ahora no tenemos un tiempo continuo t, sino que tenemos instantes k discretos. Y donde antes teníamos una función temporal i de t, ahora tenemos una función discreta que es i de k instante, o sea, de cada instante por t, donde t es un periodo fijo, ¿sí? Es la separación que hay entre muestras de la función. Para ver cómo funciona la transformada Z, vamos a trabajar, al igual que hacíamos con Laplace, con tablas, pero veamos unos ejemplos de cómo se resuelve en forma matemática. Entonces, consideremos algunas de las señales tradicionales con las que trabajamos para probar sistemas de control. Por ejemplo, el escalón. El escalón es la señal de prueba casi universal que usamos para analizar el error en régimen permanente, la respuesta temporal, etc. Cuando lo trabajamos en el dominio continuo, un escalón se define de esta forma. Es una función i de t que vale 0 para todo tiempo menor a 0 y que vale 1 para todo tiempo mayor o igual que 0. ¿Sí? Está representado con la línea roja. Si aplicamos la transformada de Laplace de esta función i de t, aplicamos la definición, nos queda que es la integral entre 0 e infinito de e a la menos st diferencial t, porque el escalón tiene amplitud unitaria. Resolvemos la integral, nos queda menos e a la menos st sobre s entre infinito y 0. Hacemos la cuenta y llegamos a que la transformada del escalón es 1 sobre s. Esto ya lo sabíamos y lo hemos utilizado durante todas las unidades previas dedicadas a sistemas de control continuo. ¿Cómo queda este mismo escalón en el dominio discreto? Bueno, en el dominio discreto ahora el escalón está representado por todas estas muestras. En realidad es una función, o sea, la definición es la misma, pero ahora lo que nos quedan son estas muestras. ¿Sí? Ya no tenemos la línea roja, sino que tenemos
una muestra en t igual 0, una muestra en t igual t mayúscula, digamos, de periodo, en 2t, en 3t, en 4t, etc. Si aplico la definición matemática de la transformada z, nos queda la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de z a la menos k, que será una sumatoria infinita de este tipo. 1, que es z a la 0, z a la menos 1, más z a la menos 2, más z a la menos 3, etcétera, etcétera, hasta z a la menos infinito. ¿Cómo resolvemos esto de una manera compacta? Pues obviamente trabajar con series no nos va a simplificar ningún problema. Bueno, a través de una propiedad matemática que después vamos a utilizar para otras transformaciones, que nos dice que la sumatoria desde k igual 0 hasta n de a a la k es igual a 1 menos a a la n sobre 1 menos a, siempre que el módulo de a sea menor que 1. Entonces, en este caso eso se cumple. Después vamos a entrar en el detalle de cómo está conformado z. Por lo tanto, si esta propiedad se cumple, podemos aplicar esta igualdad y haciendo un poco de álgebra, llegamos a que i de z es igual a 1 sobre 1 menos z a la menos 1, o si multiplicamos arriba y abajo por z, a z sobre z menos 1. Bien, vean, esta es la misma representación del escalón, pero en el dominio discreto. Aquí van a ver que muchas veces trabajamos con potencias negativas de z o con potencias positivas, ¿sí? Si bien desde el punto de vista matemático cualquiera de las dos está bien, y vamos a poder resolverlo igual, a la hora de tener que terminar de definir el control, tenemos que llevar nuestras expresiones a polinomios ordenados en potencias negativas de z, ya vamos a ver por qué, para que sean realizables. ¿Sí? Pero eso más que nada se los dejo adelantado, después lo vamos a ir viendo más en detalle. ¿Cómo queda, por ejemplo, otra señal que usamos típicamente para ensayar sistemas de control, que es la rampa? Bien, la rampa, suponiendo pendiente unitaria, si no es pendiente unitaria, simplemente será una constante, no va a afectar a la cuenta. Tenemos que es 0 para t menor a 0 y en este caso, como tiene pendiente unitaria, es igual a t de tiempo para t mayor o igual que 0. Si aplico la definición de transformada z, nos va a quedar la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de t, pero en forma discreta, que va a ser k por t mayúscula, ¿sí? T mayúscula, insisto, de periodo, es un tiempo fijo, es lo que sería, vamos a ver después, el tiempo de muestreo. Y k es un número discreto que se incrementa, digamos, son los números naturales. El valor t, como es constante, puede salir fuera de la sumatoria. ¿Bien? Y nos queda la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de k por z a la menos k. Si yo desarrollo esta sumatoria, nos queda esta expresión de acá. Z a la menos 1, 2z a la menos 2, 3z a la menos 3, etc. Todo multiplicado por t. Ahora vamos a hacer un pequeño artilugio matemático. Supongamos que multiplico a izquierda y derecha, para mantener la igualdad, por z a la menos 1. Entonces nos queda aquí i de z por z a la menos 1, y este paréntesis, digamos el segundo miembro, me queda todo elevado a una potencia, z a la menos 2, z a la menos 3, z a la menos 4, etc. Si ahora resto estas dos expresiones, acá me va a quedar 1 menos z a la menos 1 por i de z, y aquí me va a quedar t por la resta de lo que está entre los paréntesis. Entonces queda z a la menos 1, 2z a la menos 2 menos z a la menos 2 me queda z a la menos 2, 3z a la menos 3 menos 2z a la menos 3 me queda z a la menos 3 y así sucesivamente. Básicamente lo mismo que decir t por la sumatoria de z a la menos k, que ya la vimos al transformar la señal tipo escalón. ¿Recuerdan esta propiedad?
Bueno, ahora ya sabemos esto lo que da, podemos reemplazarlo y despejamos el 1 menos z a la menos 1 de este lado, que pasará dividiendo, y nos queda de esta forma. T por z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. O t por z sobre z menos 1 al cuadrado. Si recuerdan, cuando trabajábamos con el tiempo continuo, cuando pasábamos del escalón a la rampa, nos quedaba 1 sobre s y 1 sobre s cuadrado. Bueno, ahora fíjense que el escalón era z sobre z a la menos 1 y ahora la rampa es z sobre z a la menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Tiene cierta similitud, obviamente no es lo mismo que ocurre en el caso continuo. ¿Qué otra señal nos puede interesar? La exponencial. La vemos por todos lados. Siempre tenemos señales de tipo exponencial dando vuelta y vamos a trabajar mucho con ellas. Veamos cómo queda una transformada en una señal exponencial. Supongan este caso. Y de t igual a e a la menos alfa t. Para t mayor o igual que 0. ¿Sí? Siempre lo defino a partir de t mayor o igual que 0. Aplicamos definición de transformada de Laplace. Reemplazamos donde tenemos e a la menos alfa t. El t minúscula de tiempo lo reemplazamos por k por t, porque son muestras. Aquí fíjense que podemos agrupar e a la menos alfa t, z a la menos 1, todo a la k. ¿Sí? Se convierte todo como si fuera en un solo término, donde esta parte es constante. ¿Sí? Porque alfa es un coeficiente constante y t es constante, así que todo esto es como una constante. Si desarrollo esta serie, me queda este tipo. Bien. E a la menos alfa t por z a la menos 1, e a la menos 2 alfa t por z a la menos 2, etc. Bien. Luego, aplicando lo mismo que ya vimos en el ejercicio anterior, podemos llegar a esta otra expresión. La transformada z de una señal exponencial es 1 sobre 1 menos e a la menos alfa t por z a la menos 1. Fíjense que en este caso, cosa que no ocurría en el escalón ni en la rampa, entra en juego no solo t, sino acá alfa, que es el coeficiente de la exponencial. ¿Sí? Entonces, fíjense que si esta exponencial tiene distintas pendientes, por decirlo de alguna forma, me va a alterar este resultado aquí. ¿Sí? Esto lo voy diciendo como para que lo vayamos teniendo en mente porque lo vamos a ir retomando más adelante. Y bueno, aquí está la misma versión pero en potencias positivas de z.